Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a mirar una aplicación sobre la función de utilidad generada mediante los criterios de la primera y la segunda derivada. El problema que vamos a analizar dice lo siguiente. Una compañía que produce y vende queso en la región del centro oriente del país tiene una función de costo de producción semanal asociada al siguiente modelo matemático. Vemos que el modelo es C en términos de x, que es una función polinomial de grado 3, donde x se mide en toneladas y c se mide en millones de pesos. También se sabe que la función que describe los ingresos totales semanales es y en términos de x, que es igual a 0.36x, que sería una función lineal. Lo que nos piden es lo siguiente. Primero, debemos calcular el intervalo en el cual se genera un beneficio positivo y negativo de la función de utilidad, es decir, intervalo en el cual se genera una ganancia de la utilidad y pérdida de esta. Como segundo, debemos calcular la máxima pérdida que se puede alcanzar, como también el máximo beneficio. Y por último, lo que debemos hacer es una realización gráfica haciendo una interpretación de esta misma. Entonces vamos con la solución. Para resolver el problema, lo primero que nosotros debemos hacer es saber dónde están ubicados los intervalos de beneficio, tanto positivo como negativo. Para esto lo que nosotros hacemos normalmente es igualar las dos funciones. Igualamos tanto la función de ingreso con la función de costo. Pero para el procedimiento matemático, lo que nosotros hacemos es igualar toda la expresión a cero. Eso es lo que normalmente se hace. Por lo tanto, la función de costo pasa al otro lado a restar, como nos damos cuenta acá. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los valores donde la expresión es igual a cero. O lo que normalmente nosotros conocemos es calcular las raíces de esa función, dado que tanto la función de ingreso como la función de costo son funciones polinomiales. Para eso entonces esa resta la igualamos a cero, como tenemos acá. Es evidente el entender que esta circunstancia que estamos nosotros trabajando se asocia a una función de utilidad, ¿sí? Nosotros sabemos por nuestro curso de matemática 1 y por también conceptos administrativos y contables que la función de utilidad es igual al ingreso menos el costo, ¿sí? Ahora bien, hacemos las operaciones aritméticas asociadas a esta igualdad que tenemos acá y obtenemos nuestra función de utilidad en términos de x. Como nos damos cuenta, es una función polinomial de grado 3 que la vamos a igualar a 0. Para este procedimiento de calcular las raíces, lo que nosotros debemos hacer es la utilización del álgebra, ¿sí? Ya que esta nos va a facilitar los procedimientos aritméticos para obtener las raíces. Por lo tanto, al hacer la factorización de x, y en este caso de menos x, nos vamos a encontrar con una función cuadrática, como aparece acá. Entonces lo que vamos a hacer es igualar a este menos x a 0 y también a este factor. Es decir, nos vamos a encontrar con tres valores, el de x igual a 0 y el de la función cuadrática. Bueno, al realizar esos cálculos y al utilizar la fórmula cuadrática, vamos a llegar entonces a los siguientes valores. X es igual a 0, x es igual a 10 y x es igual a 420 sobre 23, que aproximadamente sería 18.2608. Normalmente nosotros trabajamos con 3 o 4 cifras decimales, que pues es un proceso un poco más aproximado a los valores reales. De allí generamos los intervalos en los cuales se presenta un beneficio positivo y negativo. En este caso, tenemos que los intervalos son el primero, que viene desde 0 hasta 10. Aquí lo tenemos asociado. El segundo intervalo va de 10 hasta 18.2608. Allá tenemos entonces los dos intervalos en los cuales vamos a encontrar
bien sea el beneficio positivo y el beneficio negativo. En este caso, no se puede identificar cuál es el intervalo que genera la pérdida y el que genera la ganancia. Para esto, pues lo que nosotros tenemos que hacer es, normalmente la circunstancia más sencilla y práctica es hacer la representación gráfica de ambas funciones, como tenemos en este caso. Estamos haciendo la gráfica tanto de la función de costo como de la función de ingreso. Ubicamos entonces los valores, tenemos el 0, tenemos el 10, hicimos acá una pequeña aproximación al valor de 18.04. Ahora bien, ya con esta circunstancia lo que yo hago es una interpretación gráfica para identificar que en el primer intervalo encuentro la pérdida y en el segundo intervalo encuentro la ganancia. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿por qué se puede llegar a esta conclusión? La descripción y la explicación es muy sencilla. Ustedes se pueden dar cuenta que en el primer intervalo la función de costo está por encima de la función de ingreso, ¿sí? Eso quiere decir que en este intervalo nosotros estamos generando más costo que ingreso. Ahora bien, para el segundo intervalo nos damos cuenta que ahora la función de ingreso está por encima de la función de costo. Entonces, en todo este intervalo nosotros estamos generando mayor ingreso que costo. Por eso tenemos entonces primer intervalo pérdida, segundo intervalo ganancia. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de que la representación gráfica es fundamental para el análisis o la interpretación del problema que nosotros estamos resolviendo. Bueno, ahora bien, tenemos que calcular el valor máximo de pérdida y el valor máximo de beneficio, para lo cual nosotros vamos a calcular la derivada de la función de utilidad, lo que normalmente nosotros conocemos como la función de utilidad marginal. En algunos contextos se conoce como la función de beneficio. Entonces, ahora bien, si a ustedes les hablan de una función de beneficio, nos están hablando desde la primera derivada de la función de utilidad. Para calcular esa derivada, normalmente nosotros aplicamos la regla general de derivación, en donde obtenemos una función cuadrática, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿sí? Esta función de utilidad marginal o la función de beneficio está asociada a una función cuadrática. ¿Qué debemos hacer con ella? Pues el criterio de la primera y la segunda derivada nos hablan sobre que lo primero que se debe hacer es calcular los puntos críticos, es decir, los puntos en los cuales se va a generar la máxima ganancia y la máxima pérdida. Para eso lo que nosotros vamos a hacer es igualar esa función U' o la función de utilidad marginal a 0. Entonces vamos y determinamos esos puntos críticos. Igualamos la función a 0 y vamos a obtener que aplicando la fórmula cuadrática, que es el procedimiento más sencillo para obtener estos valores, obtenemos que x es igual a 4.1408 y tenemos también que x es igual a 14.6997. Esos serían entonces nuestros puntos críticos. Para determinar cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo, se debe ahora calcular la segunda derivada para poder clasificar estos puntos críticos como máximos o mínimos. Entonces, de esta función que tenemos acá, que es nuestra función de beneficio o de utilidad marginal, calculamos la derivada. Entonces volvemos a derivar. Recordemos que la derivación es el exponente baja multiplicar la constante que acompaña a la variable. En ese caso nos daría 0.26 menos 0.0276x. Esa sería entonces la derivada, o en este caso, de la utilidad marginal. Bueno, ya calculada esta derivada, ya teniendo nosotros esta función, que es una función lineal, como ustedes se pueden dar cuenta, lo que vamos a hacer ahora es ir a sustituir los puntos críticos en dicha función.
Entonces vamos y sustituimos en esa segunda derivada el 4.1406 y también sustituimos en esa función el 14.6997, en donde vamos a obtener 0.1457 y menos 0.1457. Recordemos que estos valores no determinan absolutamente nada en el problema, ¿sí? No son representativos en el problema. Estos valores lo que nos ayudan es a que nosotros podamos hacer una interpretación de la función. En este caso, nosotros tenemos que como el valor es un valor positivo, vamos a encontrar un valor mínimo. En el segundo caso, tenemos que el valor al cual llegamos es un valor negativo, por lo tanto me va a generar un máximo. Recordemos que estas circunstancias son opuestas. El mínimo se asocia a un valor positivo y el máximo se asocia a un valor negativo. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es verificar estos procedimientos que hicimos en forma analítica, los vamos a verificar en forma gráfica. Nosotros habíamos asociado inicialmente las dos funciones. Aquí yo se las estoy mostrando a ustedes. La función de costo en color rojo, la función de ingreso en color azul. Ahora lo que vamos a hacer es asociar la gráfica que nos representa toda la solución del problema. Tenemos entonces las dos funciones, como ustedes se pueden dar cuenta, función de costo, como hemos dicho, y la función de ingreso. Inicialmente habíamos ubicado los intervalos en los cuales se presenta la pérdida y la ganancia. Ya les había explicado el por qué se presenta una pérdida y por qué se presenta una ganancia. Recordemos que es porque la función de costo en este caso está por encima de la función de ingreso, por eso hay pérdida. Y en el segundo intervalo tenemos la función de ingreso por encima de la función de costo, por eso encontramos una ganancia. Ahora bien, esta distancia es la máxima distancia que separa las dos funciones, bien sea en el intervalo de pérdida y también en el intervalo de ganancia, ¿sí? ¿Cómo se genera esa distancia? Mediante el análisis que nosotros hicimos del cálculo de los puntos críticos. Nosotros hicimos ese cálculo de los puntos críticos. Esos puntos críticos pues nos generan esa máxima distancia. Aquí tenemos nosotros los dos valores. Podemos asociar que el valor de 4.14 pues es un valor mínimo, es decir, ahí es donde nosotros estamos encontrando nuestra máxima distancia negativa, ¿sí? Y en el segundo valor, el de 14.6997, es donde nosotros estamos encontrando nuestra máxima distancia positiva. Por eso es el valor máximo. Entonces aquí nosotros estamos haciendo esa comparación analítica mediante la interpretación de una gráfica, ¿sí? Entonces es importante que normalmente en este tipo de problemas se pueda asociar ese procedimiento. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles a ustedes un documento en donde aparece todo el procedimiento paso a paso de este problema. Este es el documento en donde aparece el enunciado del problema, aparece la función de costo, la función de ingreso, se asocia la variable, se calcula la función de utilidad, se hace la representación gráfica, se calcula la función de utilidad en forma racional y también en forma decimal. Se hace obviamente el cálculo de los intervalos en los cuales se presenta la pérdida y la ganancia, se hace la representación gráfica de esto, se hace una descripción de cómo es el procedimiento, se calcula la primera derivada para calcular los puntos críticos, se hace el cálculo de estos puntos críticos tanto en forma racional como en forma decimal, se hace la representación gráfica, se hace una descripción. En este caso se calculan las utilidades. Aquí nos damos cuenta, según el enunciado nos dice que la utilidad es en millones de pesos. Entonces aquí tenemos el valor de la utilidad para 14 es de 1.13 millones y la utilidad para 4.14 toneladas que se produzcan y se vendan de queso va a ser de menos 1.575.858 pesos si hacemos pues ese procedimiento. Este documento ustedes lo pueden encontrar adjunto en la parte inferior del video. Ahí van a encontrar este archivo para que pues ustedes lo puedan revisar detenidamente
puedan de pronto comparar los procedimientos, que si ustedes quieren de pronto reconstruir el problema, lo puedan hacer mediante este documento. Bueno, eso es entonces lo que les quería mostrar sobre el análisis de la función de utilidad en problemas administrativos y económicos. Ya lo que nos espera es seguir haciendo las actividades que pues el curso nos muestra. Muchas gracias por su atención.